Hola, ¿qué tal? Buen día. Me presento, soy Ariel Chávez, estudiante de la licenciatura como médico cirujano del noveno semestre, actualmente cursando el módulo de ginecología y obstetricia. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida a la sesión de puerperio. Vamos a tocar varios temas y vamos a proceder a comenzar con la sesión. Espero disfruten y aprendan mucho. Comenzamos con una bella diapositiva de nuestra queridísima Universidad de Guanajuato. Este es el edificio central y las escalinatas ubicadas en la ciudad de Guanajuato capital. Bueno, lo que compete el día de hoy es la sesión del puerperio. También vamos a hablar de infección puerperal y trastornos puerperales diferentes a la que es la infección. Agradezco la enorme ayuda de nuestros asesores, de mis asesores, el doctor Guillermo Rodríguez Márquez y el médico pasante del Servicio Social, el doctor José Luis Servín González. Bueno, los objetivos que nos acompañan el día de hoy, como principal vamos a definir lo que es el puerperio, el conocimiento de las infecciones del tracto genital después del parto y comprensión de la enfermedad trombocítica. Aquí tenemos los objetivos particulares. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la definición del puerperio. Nos habla la literatura que procede del latín puer, que significa niño, y parus, que significa parir. Lo que se refiere a este concepto es el tiempo que corresponde a después del parto y va a comprender una serie de cambios anatómicos y fisiológicos maternos y lo que es el regreso al estado no gestacional, o sea, previo al embarazo. Se habla que tiene una duración de 4 a 6 semanas aproximadamente. Y aquí la morbilidad materna pues va a ser muy común. Se habla que 3/4 partes de las pacientes tienen problemas de salud hasta 18 meses postparto. Y en la diapositiva que sigue vamos a hablar de lo que son las principales aquejas que las pacientes refieren o se encuentran. Vamos a hablar que, por ejemplo, en el puerperio se habla de un 58% de los pacientes que tienen dolor después de la cesárea. Es la principal preocupación o queja que acompaña este grupo de pacientes. La otra es pues sentirse estresado porque obviamente ya es un estado diferente al embarazo, ya está lo que es el recién nacido, la persona recién nacida con la paciente y pues que aparte, si fue un parto, digámoslo así, lo más fisiológico y natural posible, pues aún así hay toda una maraña de preocupaciones que la paciente empieza a sentir. Otro, pues son los problemas de la lactancia. Si se fijan, estos tres rubros que marca aquí la literatura son los principales que se han encontrado. Porque también la lactancia o el problema con la lactancia, pues es que las pacientes no saben, es que a lo mejor incluso no están produciendo la suficiente leche, la técnica adecuada. Vaya, hay muchas razones que puedan asemejar esta particularidad. Tenemos lo otro que es el dolor perineal después del parto, obviamente incluso más si se practicó alguna episiotomía o si se tiene alguna herida quirúrgica. Otro pues es la necesidad del apoyo social, de la familia, de los amigos, del círculo social, vaya, de la paciente, incluso del mismo hospital. La otra pues es la educación que se tiene en cuenta al cuidado ya de la persona recién nacida. Ya problemas con menos prevalencia, pero sin embargo que aquí están, es la depresión postparto, o incluso si hubo alguna complicación, pues la necesidad percibida de una estancia hospitalaria prolongada, o incluso la cobertura del seguro médico, ¿no? Bueno, el puerperio se va a clasificar con tres estadios. Se habla lo que es primeramente el puerperio inmediato, que va a comprender las primeras 24 horas de lo que es el parto. Se habla también del puerperio mediato, que es a partir del día número 2 al número 7 después del parto, y el puerperio tardío, que va a abarcar después del día 8 hasta los 42 días siguientes después del parto. Es lo que se habla de la literatura o lo que comprende los periodos o los que se subdivide el puerperio. Bueno,
La literatura también nos hace mención a lo que se habla del cuarto trimestre. ¿A qué se refiere este concepto? Bueno, el American College of Obstetricians and Gynecologists hablan de que tenemos lo que es que involucrarnos en el cuidado de la paciente después del parto, porque muchas veces se tiene el parto y ya se deja a la paciente, se da de alta el binomio y nos olvidamos prácticamente de ellos. Prácticamente ya después nada más se regresa a lo mejor a un punto, quitar algún punto, o lo que ya vamos a hablar más adelante, lo que son las complicaciones del puerperio. Pero generalmente ya nos tendemos a olvidar de este binomio y por eso se hace énfasis en este concepto. Se habla de la importancia de resaltar las 2 semanas posteriores al parto y pues la consulta postparto que va a ser de manera integral, que va a incluir todos los aspectos, aspectos físicos, aspectos sociales y aspectos psicológicos, porque tenemos que tener en cuenta que la paciente, pues como siempre hemos dicho, una se debe de abordar de manera integral, completa, biopsicosocial, ¿de acuerdo? Entonces, pues se habla de que en una consulta inicial a las 3 semanas posteriores al parto y una segunda consulta a la final de la semana 12 y obviamente si amerita por alguna otra cuestión más consultas o más visitas con el médico o el hospital, pues así se dará. Se habla de que lo que engloba este cuarto trimestre, pues se debe ser un equipo multidisciplinario, consultas, obviamente, de las que hablábamos, el apoyo muy importante a la lactancia materna, no debemos olvidar, un plan de alimentación infantil, si es que así lo requiere, un plan también de vida reproductiva, porque obviamente tenemos que dar consejería acerca de este tema, anticoncepción, posibles complicaciones que hayan surgido en el embarazo, la valoración también muy importante del riesgo cardiovascular, no olvidar lo prioritario, incluso más en estos tiempos, lo que es la salud mental, si hay alguna situación específica en el puerperio y obviamente también atender las alteraciones crónicas previas al embarazo. Bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que es los cambios fisiológicos, lo que es primeramente la involución del aparato reproductor. Si se fijan, tenemos lo que es el canal del parto y pues tenemos que el retorno de los tejidos, el tamaño gestacional comienza poco después del parto. Obviamente, las estructuras vaginales nunca van a recuperar el tamaño de lo que es una nulípara. Obviamente, esto no es posible, pero se habla obviamente de una regresión al estado no gestacional. Se habla de que el epitelio vaginal comienza a proliferar de las 4 a las 6 semanas al reanudarse la producción del estrógeno ovárico y el himen, que obviamente van a tener las marcas de tejido que van a cicatrizar para formar las carúnculas mirtiliformes. En ocasiones hay incluso alguna lesión del piso pélvico y puede haber incluso este prolapso de órganos pélvicos, entonces estar pendiente de esto. Vamos a comenzar también lo que es el útero, que habla de que el calibre de los vasos sanguíneos va a decrecer casi al estado pregestacional, pero obviamente nunca igual. Los vasos sanguíneos más grandes se van a obliterar, se van a reabsorber y se van a reemplazar por otros. Y al final de la semana 1 se estrecha la abertura cervical, se va a engrosar el cuello uterino y lo que es la reforma del canal endocervical. Si se fijan en la imagen A, tenemos lo que es un cervix de una paciente nulípara y en la imagen B tenemos un cervix de una paciente que ya es postparto. Si se fijan, obviamente hay cambios importantes en el cervix por esta dilatación, todos estos cambios que hubo por efecto de hormonas y demás. Y pues se habla de que incluso ya el útero va a pesar aproximadamente 1000 gramos o 1 kilo postparto. Si se fijan, aquí hay una gráfica importante hablando de esto, que en las primeras 2 semanas se habla de que va a hacer un decrecimiento de lo que es el útero. Si se fijan, habla aquí de que de 450 a 200 gramos va a abarcar esta parte y pues bueno, obviamente tenemos que tener en cuenta la involución completa del útero, va a ser, pues obviamente
De manera un poquito más rápida y más completa en pacientes multíparas, que obviamente en una paciente que nunca había tenido algún embarazo, ¿no? Y pues bueno, lo que tenemos aquí, la decidua, la regeneración decidual y endometrial. Se habla aquí que del 2 a los 3 días postpartos, la decidua se va a diferenciar en dos capas, lo que es la superficial, que se va a volver necrótica y se va a desprender lo que son los loquios, ahorita vamos a hablar de ellos, y lo que es la capa basal, que va a ser adyacente al miometrio, va a permanecer intacta y es la fuente lo que va a generar el nuevo endometrio. Se habla de que esta regeneración decidual va a terminar alrededor del día 16 y pues bueno, va a ser incluso, se habla más lento en el sitio donde fue el sitio placentario. Y también lo que teníamos de los vasos deciduales y las arterias espirales van a experimentar involución, como habíamos comentado. Hay un concepto importante que hay que abarcar, que es el entuertos, que se habla de que las primíparas el útero va a permanecer así después del parto, y las multíparas se va a contraer con más frecuencia en intervalos y va a causar un dolor posterior. Se habla entonces de que los entuertos podrían ser más frecuentes y más percibibles en la paciente, en las que son multíparas, ¿de acuerdo? Y pues aquí lo va a empeorar pues la multiparidad, entre más paridad más, y también se habla que la lactancia. Dice que el dolor posterior al parto va a disminuir de intensidad más o menos alrededor del tercer día. Otro concepto muy importante, incluso también en las pacientes, cuando estamos ahí, por ejemplo, en episodio de hospitalización, de recuperación posparto, en puerperio, las puérperas pues van a experimentar lo que hablábamos de los entuertos, pero también muy importante los loquios. Los loquios no son otra cosa que una secreción vaginal a consecuencia de lo que hablábamos del desprendimiento decidual. Va a durar entre 24 y 36 días, más del mes. ¿Qué van a contener? Pues van a contener eritrocitos, va a contener células epiteliales, bacterias y la decidua triturada, ¿de acuerdo? Se habla también aquí de una división, lo que tenemos o lo que se le conoce como los loquios rubra, que van a ser los primeros que se van a presentar, que van a ser alrededor del día 1 al 2, que va a ser sangre de color rojo, rojo más vivo. Después los loquios serosos, que van a ser después del tercer al cuarto día, que va a ser de un color ya más pálido, y el loquios alba, que va a ser después del 10º día, y que van a tener ya más predominio de leucocitos y un color más blanquecino. Es importante porque, por ejemplo, en las pacientes al revisarlas hay que revisar que los loquios pues estén fluyendo adecuadamente, que no es un sangrado excesivo, porque ahí hablaríamos ya de otro problema, una complicación que tendría que pasar a la paciente a revisar, pero generalmente van a tener estos loquios y hay que explicarles, hay que decirles que obviamente estos loquios van a estar fluyendo, esta secreción van a estar fluyendo, y darles a entender cuáles son o cuáles serían los signos de alarma, cuál ya no sería un loquio normal, y que más que nada eso ya sería una hemorragia, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos lo otro que es la involución del sitio placentario, que va a hablarse de que va a tardar hasta 6 semanas, y pues va a ser un desprendimiento de los tejidos superficiales necróticos, como habíamos dicho, infartados seguido de un proceso de remodelación. Se habla de que una subinvolución, la involución uterina se va a interrumpir por insuficiencia de las arterias espirales remodeladas, y va a haber fragmentos placentarios retenidos o infección. Van a presentar intervalos variados de loquios prolongados y sangrado uterino irregular, y se habla también de lo que es la hemorragia puerperal tardía, que va a ser un sangrado 24 horas a 12 semanas después del parto, lo que comentábamos. Suele deberse a una involución anormal del sitio de la placenta, por lo cual es importante, lo que les comentaba, pasar a revisar a las pacientes de nuevo, ingresarlas, y pues generalmente puede deberse a una retención de un fragmento de placenta, o puede haber incluso un pseudodonarismo, una arteria uterina. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el parto no es un mecanismo tranquilo, vaya, sino es un proceso bastante complejo, de bastante intensidad, por lo cual tenemos que estar pendientes de las pacientes. Es por eso que una paciente que acaba de dar a luz, que acaba de tener su parto, no se le puede dar de alta inmediatamente, debe de existir un tiempo de vigilancia.
Tenemos lo otro que son ya las vías urinarias. Recordemos que en los cambios fisiológicos del embarazo había una hiperfiltración glomerular y va a volver esta filtración a valores iniciales previos al embarazo. Se habla que alrededor de las 2 semanas posteriores al parto. Los úteros que van a estar dilatados y la pelvis renal van a volver a su estado anterior. Se habla de que 2 a 8 semanas después del parto. Y pues incluso puede haber que alguna infección sintomática del tracto urinario pues vaya a ser una complicación importante, ¿no?, en el puerperio. Tenemos que tener en cuenta que se habla de un porcentaje del 5% de las pacientes que va a tener o va a presentar una incontinencia urinaria de esfuerzo presente, pues de secundario después del parto, ¿no? Tenemos otro, lo que es el peritoneo y pared abdominal. Tenemos que tener en cuenta que los ligamentos anchos y redondos van a recuperarse, a volver a su estado no gestacional, ¿no? Pues obviamente el útero creció bastante, entonces esos ligamentos van a recuperar el estiramiento y el aflojamiento que pues habían extendido, ¿no? La pared, se habla de que la pared abdominal va a permanecer blanda y flácida como resultado obviamente de la rotura de las fibras elásticas de la piel y la distensión prolongada obviamente del útero grávido. Bueno, aquí tenemos lo que es el sangre, lo que corresponde a sangre y volumen sanguíneo. Tenemos que puede haber una leucocitosis y trombocitosis marcadas durante y después del parto. Puede haber una linfopenia relativa o una eosinopenia absoluta, que pueden ser típicas. Y pues obviamente los primeros días del parto, los primeros días postparto, van a concentrar la concentración de hemoglobina y de hematocrito van a disminuir obviamente porque se presentó un sangrado, ¿no? Y pues todo eso que estaba contenido ahí en la cavidad uterina, pues obviamente ya desapareció. El fibrinógeno en plasma va a ser más alto durante la primera semana. Esto nos podría indicar que ya podría estarse hablando de un estado de hipercoagulabilidad, por lo cual hay que estar pendientes. Vamos a tocar ese tema más adelante. Puede haber un riesgo de trombosis venosa profunda o de embolia pulmonar persistentes, obviamente, a las 2 semanas posteriores al posparto, por lo que acabamos de comentar. ¿De acuerdo? Y bueno, la hipervolemia por el embarazo, cuando la sangre obtenida por la hipervolemia normal del embarazo se pierde, como por la hemorragia postparto, la paciente recupera el volumen de sangre previo al embarazo. Si se perdió menos en el momento del parto y el volumen de sangre vuelve a su estado por lo menos una semana después del parto, el gasto cardíaco va a permanecer elevado durante 24 a 48 horas posteriores al parto y disminuye a valores no gestacionales después del 10º día. Lo que es la diuresis postparto, vamos a hablar de que esta es una reversión fisiológica. Pues obviamente tenemos que tener en cuenta que todo el producto, todo lo que estaba contenido en esa cavidad, pues tenía, digámoslo así, bastante ya cantidad de líquido. Y tenemos que tener en cuenta que puede haber una pérdida de peso de 2 a 3 kilos que se suma a los 5 o 6 producidos por el parto y la pérdida normal de sangre. Obviamente tenemos que tener en cuenta que todo eso que ya estuvo contenido ahí, pues tiene que salir. Y bueno, vamos a hablar también un poquito de lactancia. No es la clase específica, solamente vamos ¿Querías a decir algunos Sala? puntos. Pues bueno, vamos a hablar de lo que es un poquito de la lactancia materna. Tenemos que tener en cuenta que en primera instancia vamos a hablar del calostro, que va a ser después del parto, pues las glándulas mamarias van a empezar a secretar calostro, que se habla de que es un líquido color amarillo intenso. Si se fijan aquí en la imagen, tenemos este color amarillento, y la secreción de este calostro va a persistir de 5 a 14 días aproximadamente. ¿Qué va a contener? Pues va a ser rico en componentes inmunológicos, contiene minerales, aminoácidos, proteínas, y va a tener menos azúcar y grasa que la leche, que vamos a hablar después. Se habla que tiene la inmunoglobulina A específicamente, que va a proteger contra patógenos entéricos, va a tener también complemento, macrófagos, lipocitos y lisocimas. Por eso es importantísimo que tenemos que fomentar la lactancia materna.
Esta maquinaria diseñada por el cuerpo humano está específicamente dada para que obviamente la persona recién nacida vaya adquiriendo todas estas fortalezas. Por eso es importante promover una temprana lactancia materna y si no hay alguna complicación, pues prácticamente exclusiva, ¿no? Hasta los 6 meses. La leche madura que va a contener, pues va a tener, se habla de que agua, proteínas, aminoácidos, lo que comentábamos, células vivas, vitaminas, oligosacáridos, enzimas, factores de crecimiento, hormonas, hidratos de carbono, ácidos grasos. Si se fijan, es bastante rico los componentes de lo que es la leche materna. Y se habla de que la madre lactante va a producir más de 600 mililitros de leche al día. Se habla de que un aumento de peso gestacional de la madre pues va a tener un poco efecto realmente en la cantidad o calidad. Más bien va a depender de lo que coma la paciente, su dieta. También la edad y obviamente la salud en la que se encuentre la paciente. Pues lo que hablábamos, todo lo que la leche madura incluye, ¿no? Y bueno, tenemos lo que es también la endocrinología de la lactancia un poquito. Se habla de que las hormonas van a actuar en conjunto para estimular el crecimiento y desarrollo del aparato secretorio de la leche. Y pues se habla, ¿no?, de la prolactina y de la oxitocina, ¿no? Esto va a tener una retroalimentación positiva en el hipotálamo, que a su vez va a tener un efecto sobre la glándula pituitaria, ¿no? La activación, obviamente, de receptores sensibles al calcio de las células epiteliales mamarias van a regular la proteína relacionada con la hormona paratiroidea y aumenta el transporte de calcio a la leche, ¿no? Por eso es maravilloso cómo la lactancia materna prácticamente incluye todo ya, no hay que agregarle más. La lactancia posterior va, pues, obviamente, la succión y el llanto del recién nacido y obviamente la liberación de oxitocina. ¿Por qué se va a inhibir? Puede ser por estrés, miedo, o alguna patología de base, ¿no?, en la madre. ¿Cuáles son las ventajas de la lactancia? Pues lo que comentábamos, son muchísimas: nutricionales, inmunológicas, del desarrollo, psicológicas, sociales, económicas, sobre todo. Hablamos, ahorita no recuerdo un dato, pero prácticamente el ahorro que se hace al año en lo que es de latas de leche comercializada es bastante importante, ¿no? Entonces, pues ambientales también, ¿no? Obviamente repercute todo esto y pues el crecimiento y desarrollo óptimo de la persona recién nacida. Va a disminuir los riesgos de enfermedades agudas y crónicas en el futuro, se habla. Hay millones prácticamente de ventajas sobre esto. Y pues habla de que tenemos que amamantar, o ya tiene que estar amamantando la madre a la persona recién nacida una hora después de su nacimiento. ¿Cuáles son las únicas contraindicaciones que podríamos darle a la lactancia? Pues sería el consumo de drogas o alcohol por parte de la madre, que sea un VIH no tratado, aunque recordemos que, por ejemplo, en países muy pobres, lo que es, por ejemplo, zonas de África, se habla de que incluso ahí está permitida la lactancia, aunque sean las pacientes VIH positivas. Esto porque, de acuerdo a los índices de pobreza extrema que hay allá, se prefiere a que el producto, la persona recién nacida, pues vaya adquiriendo todas estas ventajas que hablábamos, y que pues, digamos, se pone en una balanza, que a lo mejor puede que exista un riesgo de infección, pero en este caso, digamos, las ventajas superan el riesgo, ¿no? La tuberculosis también activa, obviamente sin tratamiento, y algunos fármacos como la ciclofosfamida, ciclosporina, doxorubicina, micofenolato, prácticamente medicamentos oncológicos, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a hablar ya de lo que es las complicaciones puerperales. Tenemos lo que son las infecciones puerperales, que son, por ejemplo, se define como una temperatura mayor, igual o mayor a 38 grados al menos durante 2 días y entre los días segundo y 10º tras el parto. Se habla de que puede haber causas genitales o extragenitales. Las genitales se tiene lo que es la endometritis, infección por alguna episiotomía practicada o de alguna laparotomía, si fuera, por ejemplo, alguna cesárea.
fascitis necrotizante, mastitis, por ejemplo, vamos a hablar más adelante, o lo que se le conoce también, una tromboflebitis pélvica séptica, que vamos a tocar también más adelante. Extragenitales, tenemos lo que son complicaciones respiratorias, es alguna infección de vías urinarias complicada, por ejemplo, una pielonefritis, un absceso pélvico, y pues todo esta parte. Vamos a comenzar lo que es la endometritis. Se refiere a lo que es la infección uterina postparto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues cesárea, ¿no? Tenemos obviamente un factor de riesgo importante de infección ahí, y más si fue una cesárea de urgencia en la cual, pues obviamente lo primordial era salvaguardar la vida de la madre y el producto. Y pues obviamente secundaria a esta urgencia, pues obviamente las medidas higiénicas, perdón, pues obviamente van a no ser a lo mejor del todo óptimas. Exploraciones previas, por ejemplo, estar tocando mucho a la paciente, ¿no? O que, por ejemplo, también haya transcurrido con una ruptura de membranas por más de 6 horas. Esto puede suponer un riesgo importante. Un parto haya durado más de 8 horas, el factor de riesgo ahí es muy importante, ¿no? O que incluso haya la presencia de meconio. Diabetes, recordemos que la diabetes siempre va a predisponer mayor, va a comprometer la función inmunológica del paciente, en este caso de la paciente, incluso ya una infección asociada, ¿no?, al embarazo, una coriamionitis, y pues puede también haber heridas, desgarros en el canal de parto. Por eso es importante, una vez que haya salido la placenta, pues revisar muy bien si no hubo desgarros, si no hubo heridas en el canal de parto, ¿no? La endometritis, pues las bacterias causantes de infecciones genitales más comunes, pues se van a dividir entre lo que son los aerobios, van a ser cocos gram positivos, streptococcus del grupo A, B, D, enterococos, estafilococcus aureus, estafilococcus epidermidis, bacterias gram negativas, la Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, gran variable, pues por ejemplo una Gardnerella, en fin, hay bastantes microorganismos anaerobios, por ejemplo, Streptococcus, en fin, bastantes bacterias, pero entre más común son los aerobios, ¿no? Se habla entonces que la microbiología es polimicrobiana, la patogenia obviamente, pues puede haber una incisión de la incisión quirúrgica infectada, o lo que comentábamos, heridas, desgarros. Las bacterias de la vagina las bacterias de la vagina y el cuello uterino van a entrar al útero, y pues va a proliferar una invasión uterina, ¿no? El cuadro clínico se va a manifestar con fiebre, dolor uterino a la exploración, loquios malolientes, lo que comentamos, la importancia de los loquios. Las temperaturas van a oscilar entre los 38 y los 39 grados, es una fiebre alta, y obviamente ya una fiebre más de 39 pues va a ser una bacteremia, ¿no? La paciente va a estar toda infectada. El tratamiento pues se va a tratar con antibióticos de amplio espectro, por lo que comentábamos de que es una microbiología polimicrobiana. Y se habla de que, por ejemplo, podemos usar ese esquema de clindamicina 900 miligramos cada 8 horas, vancomicina 240 miligramos cada 24 horas, o amoxicilina con ácido clavulánico 1 gramo cada 8 horas. También puedes usar ampicilina sulbactam 3 gramos cada 6 horas, dependiendo de las opciones que tengamos disponibles. Bueno, vamos a hablar de lo que es, por ejemplo, también las infecciones, por ejemplo, de alguna episiotomía. Si se fijan esta imagen bastante horrorífica, está hablando de un hematoma vulvular post-episiotomía y mala episografía. Vean lo que se puede convertir este tipo de complicaciones, ¿no? Se habla de que es poco frecuente, pero pues obviamente tenemos que tener en cuenta que puede pasar, ¿no? La microbiología obviamente también va a ser polimicrobiana, el cuadro clínico se va a manifestar con dolor, eritema, edema. El tratamiento pues van a ser las curaciones locales, los antibióticos de amplio espectro, y pues si se requiere un desbridamiento de la herida, ¿no? También otra cosa importante hay que tener en cuenta, lo que es la infección de la herida quirúrgica, por ejemplo, tenemos que aparecen de un 2 a un 5% en todas las cesáreas. Permítanme un poquito porque la computadora ya está por agotarse
la batería. Bueno, creo que sí alcanzamos. Por ejemplo, los factores predisponentes van a ser lo que comentábamos, una cesárea urgente, un tiempo quirúrgico prolongado para alguna complicación, una columnaritis, lo que comentábamos, y la obesidad, malnutrición, anemia, diabetes, por ejemplo, alteraciones incluso de la coagulación o pacientes inmunosuprimidas, perdón. La microbiología generalmente se habla de que, por ejemplo, en este caso, pues puede ser cutáneo, ¿no? Por el estafilococo, pues el tratamiento pues va a ser también antibióticos, el drenaje quirúrgico si lo requiere, y el enfriamiento también del tejido hospitalizado, ¿no? En lo que comentábamos de la tromboflebitis pélvica séptica, pues se habla de que se forma un coágulo en las venas en la pelvis a consecuencia de una infección. Puede aparecer tras un parto vaginal o tras una endometritis postcesárea. Y se habla de que hay que tener en cuenta cuáles los factores o la combinación de 3 factores muy importantes en esto. El estado de hipercoagulabilidad, la lesión vascular por infección o incluso un traumatismo, y el éxtasis venoso. El cuadro clínico se va a manifestar con escalofríos, lo ocasiona en el cuadrante inferior y palpación de masa alargada. Si se fijan, aquí tenemos lo que es una tomografía y donde están las flechas rojas, todo esto es una tromboflebitis pélvica séptica. Todo esto. Entonces, imagínense el grado de complicación, ¿no? Porque obviamente esto es algo que no debería de ser. Es un vaso sanguíneo. Y bueno, el diagnóstico se va a realizar, como comentábamos, con tomografía o resonancia, y hay que tener en cuenta pues un diagnóstico diferencial, puede ser un absceso o un hematoma pélvico, ¿no? Se habla de que hay que tratarla, hay que dar heparina, hay que dar anticoagulante con una dosis terapéutica durante 7 a 10 días, y antibióticos obviamente también de amplio espectro, ¿no? Se habla que son los mismos que para la endometritis. Y pues la ligadura de la vena o la venotomía con aspiración de coágulos, existe afectación por encima de las venas permeables. Lo que comentábamos también al inicio, la hemorragia puerperal, desde las primeras 3 causas de mortalidad materna, se va a definir, la literatura lo define como una pérdida hemática superior a 500 mililitros tras un parto vaginal o 1000 mililitros tras una cesárea. Entonces, estar pendientes de cuantificar pues el sangrado, ¿no? Hay que estar pendientes de nuestras pacientes en hospitalización. La hemorragia postparto precoz pues va a ocurrir durante las primeras 24 horas tras el parto, y es generalmente la más grave y la que hay que ingresar. Yo me ha tocado en la rotación de los hospitales durante las guardias, pacientes que vuelven a bajar y vuelven a ingresar al servicio de tococirugía por ese tipo de hemorragias. Hay que evaluar, hay que ver qué está pasando, y porque es una complicación mortal, ¿no? Tenemos lo que son pues las causas, que es la tubería uterina, la más frecuente, traumatismos o laceraciones, y puede ser lo que también comentábamos, la retención de productos de la concepción, algún pedazo de placenta que se haya quedado, etc. Y también puede existir por alteraciones de la coagulación, ¿no? El diagnóstico pues va a ser clínico, prácticamente pues hay que estar, lo que les comentaba, vigilar a nuestras pacientes, y dejen ver cuánta pila queda. Sí, voy a tener que ir por el cargador, una disculpa, permítame un segundo, y ahorita vuelvo. Denme un segundo. Listo, una disculpa. Bueno, lo que comentábamos, que el diagnóstico debe ser clínico, hay que estar pendientes de nuestras pacientes, vigilar el sangrado y también lo que nos comentan ellas, ¿no? Signos, pues obviamente puede ser una tensión arterial leve, moderada o grave, según la cifra tensional, pues por ejemplo, se clasifica más bien, perdón. Entonces puede ser, por ejemplo, de 100 a 80, de 80 a 70, o 70 a 50. También hay que estar pendientes con nuestros compañeros de enfermería,
pues vigilar los signos, ¿no? Se puede clasificar según su gravedad, pues en leve va a aparecer la debilidad, sudor, taquicardia, moderada, pues ya puede aparecer la palidez, la oliguria, muchos pacientes ya no están orinando, y grave, pues obviamente ya un estado de choque, un fallo renal con anuria, disnea, o sea, hay que estar pendientes, ¿de acuerdo? El tratamiento, pues obviamente va a ser las medidas generales de soporte vital y pues obviamente tratar la etiología, ¿no? Es potencialmente evitable, por eso hay que estar pendientes, ¿no? Otra complicación, por ejemplo, en el caso de vías del aparato renal, pues puede ser una infección bacteriana del parénquima renal, va a aparecer tras la primera semana del puerperio y va a estar asociada con la colocación pues, de zonas vesicales, pues hay que tener en cuenta, hay que estar vigilando pues las ondas, ¿no? El cuadro clínico pues va a ser una bacteriuria con piuria, va a aparecer vómito, puede aparecer fiebre en picos, acompañado de escalofríos, el dolor lumbar. El diagnóstico, pues hay que hacer un sedimento de la orina, un urocultivo y un antibiograma, ¿no? El tratamiento, pues obviamente va a ser antibiótico y hay que restaurar la ingesta hídrica, ¿no? Entonces hay que estar pendientes de lo que es, por ejemplo, muy importante, las ondas, ¿no? Hay que estar vigilándolas y hay que estar, pues asegurarse de que cuando se coloquen sean con la mayor, medidas de higiene, ¿no? Entonces hay que recordar que hay que estar pendientes de la fiebre, las sudoraciones, escalofríos, la náuseas y vómitos y el dolor lumbar. Ahora sí, de las glándulas mamarias, lo que comentábamos hace rato, pues es los síntomas que aparecen tras al final de la primera semana después del parto. Generalmente la infección va a ser unilateral y pues la congestión precede a la inflamación. Cuadro clínico pues va a ser escalofríos, fiebre, taquicardia, dolor intenso y los senos se van a endurecer y enrojecer. Y hay que estar pendientes porque el 10% de las mujeres con una mastitis puede desarrollar un absceso. La microbiología, obviamente, pues va a ser un Staphylococcus aureus, en especial un MRSA, y pues otros microorganismos, un Staphylococcus negativo o un Streptococcus viridans. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser la fuente o por qué va a aparecer esto? Pues obviamente por la lactancia, casi siempre se va a asociar a la nariz y la garganta del recién nacido, por eso hay que estar pendientes y hay que tener, y hay que apoyarse en la educación de la paciente, sobre todo en cuestión de la técnica adecuada de la lactancia, porque si no puede aparecer esto. Si hay una lactancia inadecuada, puede aparecer grietas, puede aparecer sobre todo, o sea, van a propiciar grietas y esto va a propiciar obviamente ya una mastitis y una infección. Entonces hay que estar pendientes de esto. La lactancia materna no debe de doler, no debe de ser incómoda. Entonces con la técnica adecuada hay que estar pendientes de esto, ¿no? Obviamente pues la patogenia de las bacterias van a entrar a través del pezón y pues por lo que les comentaba, las fisuras o las pequeñas abrasiones. El tratamiento pues va a ser empírico, va a ser una dicloxacilina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas, y eritromicina, pues si hay mujeres sensibles a la penicilina, y estafilococos productores de penicilasa resistentes o patógenos resistentes, pues ya se va a hablar de antibióticos más de alto nivel, lo que es la vancomicina, la clindamicina o el trimethoprim sulfato methoxsal. La duración va a ser de 10 días y si ya hay un absceso hay que drenar ese acceso de manera quirúrgica a lo largo de las líneas cutáneas del Langer, lo que es estas líneas, ¿no? Respetando. Pero obviamente esto ya es competencia más del equipo quirúrgico. Las complicaciones respiratorias, pues puede haber una telectasia, puede haber una neumonía por respiración bacteriana, se va a producir durante las primeras 24 horas en mujeres sometidas a cesárea con anestesia general. Va a ser la causa más frecuente de fiebre puerperal extragenital, que hablábamos de la clasificación, y el cuadro clínico pues, se va a asociar con fiebre, taquipnea, taquicardia, respiración de ríos respiratorios, crepitantes neurosis pulmonares, y las resoluciones puede ser espontánea de 3 a 5 días, y si no ocurre esto hay que pensar en la posibilidad de la aspiración, ¿no? Que comentaba la patogenia. La trombosis venosa profunda, hay que tener en cuenta mucho esto. Factores de riesgo obviamente va a ser la paridad, la cesárea, la presencia de varices y pues en una edad materna mayor de 35 años. También si hay algún antecedente en la familia, ¿no? O personales. El cuadro clínico pues obviamente va a haber en la extremidad dolor, edema, aumento del diámetro. El signo de Hoffmann positivo está presente en 1/3 de las pacientes. La palidez y frialdad en esta extremidad y disminución de los pulsos periféricos.
El diagnóstico pues, puede ser obviamente el clínico y hoy ya el confirmatorio va a ser con un ecodoppler. El tratamiento hay que dar anticoagulantes, heparina, sobre todo de bajo peso molecular. Y pues las medidas generales. El embolismo pulmonar o la embolia pulmonar, pues puede ser generalmente sin específico cuadro clínico, ¿eh? O sea, puede aparecer disnea, dolor pleurítico, tos, taquicardia, crepitantes, taquicardia. El diagnóstico se va a confirmar con una angiotomografía y el tratamiento va a ser con anticoagulante y fibrinolíticos para tratar de disolver el coágulo. Sí, lo que comentábamos, la dosis profiláctica y terapéutica de heparina. Las heparinas no fraccionadas profiláctica se va a hacer la subcutánea, va a ser de 5.000 unidades internacionales cada 12 horas y la no fraccionada de dosis intermedia va a ser igual subcutánea cada 12 horas, entonces ajustadas para lograr un nivel de anticoagulante de 0.1 a 0.3 unidades por mililitro. Y puede ser también la subcutánea cada 12 horas, entonces ajustadas hasta alcanzar un intervalo medio de tiempo parcial de tromboplastina dentro de un rango terapéutico. Entonces hay que estar haciendo pruebas de laboratorio, hay que estar evaluando, ¿de acuerdo? Las heparinas de bajo peso molecular, de manera profiláctica se habla de una enoxaparina de 40 miligramos subcutáneas cada 12 horas o deltaparina 5.000 unidades subcutáneas cada 24 horas o incluso la tinzaparina de 4.500 unidades cada 24 horas. En dosis intermedia pues va a ser 40, pero va a ser cada 12 y o ajustada, ¿no? La dosis total de las heparinas de bajo peso molecular y pues obviamente hay que individualizar el caso, ¿no? Por ejemplo, ya incluso se habla de enoxaparina de 1 miligramo por kilo cada 12 horas, deltaparina 200 unidades por kilo y diazeparina 175 unidades por kilo. Entonces hay que individualizar el caso de lo que se está presentando, ¿no? Y bueno, ya por último, vamos a hablar de lo que es patología psiquiátrica, ¿no? Pues se habla de que hay un factor de riesgo muy importante durante el primer mes posparto y hay que diferenciar lo que es una reacción emocional pasajera como resultado de un proceso de adaptación de un hecho ya patológico que va a interferir con la vida diaria y del cuidado obviamente de la persona recién nacida, ¿no? Los síntomas psiquiátricos de aparición reciente, pues hay que evaluar o descartar un consumo de sustancias psicoactivas, alguna enfermedad médica o neurológica subyacente, ¿no? Se habla primeramente de lo que es la depresión. Más frecuente en el puerperio, el síntoma, la tristeza. 40-80% de las puérperas con síntomas depresivos que desaparecen en 7 a 10 días, es algo que se va a quitar. No se va a considerar una patología y no requiere tratamiento farmacológico. Perdón, aquí el título es un poquito mal, pero no, o sea, no estamos hablando de depresión propiamente, aquí estamos hablando nada más de lo que es un sentimiento de tristeza, ¿no? Hay que tranquilizar, hay que apoyar a la paciente y realizar un seguimiento para evitar que obviamente esto vaya a progresar. Ahora sí, ya, la depresión puerperal, pues se habla de que está presente en un 10 al 15% de las pacientes en puerperio, se va a manifestar después de la segunda semana postparto y el cuadro clínico va a comprender cansancio físico y psíquico excesivo, alteraciones del sueño, puede haber insomnio, puede haber hiperinsomnia, entonces hay que estar pendientes, ¿no? Pérdida del interés de las actividades, de la autoestima también. Puede haber anorexia, puede haber llanto fácil, puede haber sensación de culpa. Y el tratamiento hay que indicarlo y acompañarlo de preferencia con el área de psiquiatría. Lo que primero podemos dar, pues puede ser una nutrictilina, imipramina, fluoxetina y paroxetina. Hay que individualizar el caso y lo que mejor sea ajusta el criterio, ¿no? También pues, se habla de la psicosis puerperal, que puede aparecer 2 semanas, 3 semanas postparto, va a ser de inicio súbito, y el cuadro clínico va a haber una desorientación temporospacial, la paciente no sabe ni qué hablar. Va a haber inseguridad, confusión, el insomnio o alteraciones del sueño, alucinaciones, delirios. Pronóstico, pues es favorable, si obviamente se da un tratamiento oportuno, y el tratamiento obviamente hay que darlo con antipsicóticos en monoterapia como haloperidol o trifluoparacina. Y bueno, con esto ya vamos a concluir. Me gustó mucho esta frase. Dice, el día del parto empieza realmente la carrera de fondo y de obstáculos. Te sientes sola, diferente a nivel físico, hormonal y mental, y con una nueva persona que requiere atención las 24/7
24 horas del día, 7 días a la semana, y que consume toda tu energía. Van a ser palabras de Raquel López. Espero les haya ayudado, les haya gustado, y pues nos vemos en la próxima. Recuerden, hay que estar pendientes de nuestros pacientes. Nosotros en cualquier nivel de formación, como médicos preinternos, como médicos internos, como médicos residentes, como médicos especialistas, como médicos tratantes, en todos los casos hay que estar pendientes de nuestros pacientes puérperas. No porque seamos nada más personal de formación, no tengamos la obligación de hacerlo, sino debemos siempre estar pendientes. Yo en las guardias consideraba que ya las pacientes ya estaban en el piso, que ya estaban en recuperación, pues ya prácticamente estaban del otro lado, y no. El puerperio puede complicarse en el puerperio inmediato, en el prediato, en el tardío. Entonces hay que estar siempre vigilando a los pacientes. Hay que ayudarnos también de la familia, explicarles que cuáles son los factores de alarma, cuáles son los signos de alarma. Y hay que estar muy pendientes de nuestros pacientes y lo que comentaba al principio, la diapositiva del cuarto trimestre. No hay que olvidarlas y hay que tenerlas en cuenta porque pueden presentar un alto nivel de morbilidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Aquí tenemos la bibliografía, la literatura correspondiente y ahora sí me despido. Chao.